Muy buenos días, mis amados. Siempre orando, declarando, creyendo que tenemos un Dios que es grande y que es poderoso. Que Dios nunca nos va a dejar. Que Él siempre nos tiene guardados en la diestra de su justicia. Que no nos va a desamparar jamás. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y como sus hijos, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos llamó con ese tremendo propósito. Nos llenó de su amor, nos justificó con su sangre, nos dio la fe para hacer cosas maravillosas. Ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos que caminar en obediencia. Diga obediencia, quiero y no sacrificios. Entonces Dios, en su amor, nos dio su Santo Espíritu. Y el Santo Espíritu vino con un propósito. El propósito de darnos poder. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué Dios nos da ese poder? Porque el poder tiene un propósito también. Dios no nos da poder solo para darnos poder y hacer lo que nosotros queramos, no. Número 1, para ser testigos de Cristo. Mira qué maravilloso esto. Nosotros como hijos de Dios tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. ¿Que vamos a cometer errores? Sí. Pero que nos vamos a levantar. Porque la palabra de Dios dice que Dios no nos va a dejar caídos. Y el que inició la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Pero sí vas a fallar. Pero no te vas a quedar. La Biblia dice derrotados, pero no destruidos. Y además, dentro de ese poder, también nos imparte su amor. Y dice que el amor de Dios es tan grande en nosotros que no nos va a dejar caer. Pero nos da poder para que nosotros seamos testimonio. Para que contemos a la gente sus maravillas. Que vamos a, como les explicaba, vamos a caer, pero también cuéntele cómo Dios lo levantó. Cómo Dios lo empoderó. Además la Biblia dice que el poder nos da la capacidad para que nadie nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por lucha. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado una tentación que nosotros no podamos soportar y que siempre nos va a dar la salida. Por eso Él nos imparte poder. Y nos imparte poder con ese tremendo propósito para que nosotros seamos testigos. Escuche esto. Tú y yo tenemos que ser testimonio. Y la gente va a ver cómo Dios te levantó, cómo Dios te empodera, cómo Dios te abre puertas. Porque el poder de Dios es para hacer cosas grandes. Por eso la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos los que lo buscamos debemos de creer que le hay. Debemos de creer que vamos a pasar. Creer que vamos a vencer. Creer que vamos a caminar en victoria. También nos da el poder para hacer riquezas. ¿Sí? Dice que Dios nos da el poder para hacer riquezas. Tenemos que dar testimonio de cómo salimos de la escasez a la abundancia. El mismo Saulo de Tarso, llamado Pablo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo he aprendido de Él, en la escasez como en la abundancia. Dios nos da poder. Tenemos que salir del lugar donde empezamos para ir al lugar donde Dios nos lleva, porque Dios tiene ese propósito y nos da ese poder. Número 2, para edificar la iglesia. Miren qué tremendo. Hay dones del Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Los dones son manifestación del poder para bendecir al cuerpo de Cristo. Los dones no es para que nosotros nos volvamos famosos, no. Es para que le demos la gloria
a Cristo Jesús. Porque los dones no son nuestros, son de Dios. Son de Dios. El hablar en lenguas. Mire qué tremendo. Los dones del Espíritu Santo. Número 1, hablar en lenguas. Y hay género de lenguas, dice. 2, interpretación de la lengua. Y 3, la profecía. Son dones del Espíritu Santo. Ahora, el hablar en lenguas, ¿para qué nos da? Para edificarnos nosotros mismos. Para hablar con Dios. Es algo poderosísimo. Nos da hasta su lenguaje. Para que nosotros, aunque no sabemos pedir como conviene, el Espíritu gime dentro de nosotros con gemidos indecibles, porque Él sí sabe pedir lo que nos conviene. O sea, Él nos da todo. No, cuando hablamos de lenguas dice que hablamos misterios. Ahora, cuando interpretamos la lengua, edificamos la iglesia. Cuando profetizamos, edificamos la iglesia. Por eso Él nos da el poder de esos dones para nosotros, para sanar los enfermos, para hacer milagros, para manifestar el don de fe de hacer cosas tremendas que otros no van a poder hacer. Y dice que debemos de desear esos dones para tener visiones, para tener sueños, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría. No, eso es poderoso. Y hoy la iglesia no los desea, tenemos que desearlos. Si ya no pudo recibir usted, se apaga. Dice que no es para mí. No, son para ti. Son para edificar la iglesia. Son para llamar a otros, para sanar a otros, para liberar a otros. Por eso Él nos da sus dones poderosísimos. Imagínese tú con el don de la profecía. El don de la profecía, cuando se suelta la palabra profética, hace temblar a la gente, cambia las atmósferas. Así dice el Señor. Mire qué poderoso eso. Por eso Dios está levantando gente profética, gente con visiones, gente con sueños, gente con dones de sanidad, evangelistas con dones de sanidad. Y hoy añorémoslo porque Dios los tiene para el cuerpo de Cristo. Número 3, nos da el poder para extender el reino. El libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20, dice que nos da poder para cumplir la gran comisión. Vayan por el mundo, hagan discípulos, prediquen el evangelio, para que todo aquel que crea en mi nombre eche fuera los demonios. No que los demonios se metan a nuestra casa. No, para que los saquemos, para que liberemos a nuestros hijos. A veces queremos actuar, siendo cristianos, queremos actuar con nuestras propias fuerzas. No podemos actuar con nuestras propias fuerzas. Cuando actuamos con nuestras propias fuerzas vamos a causar pleitos, ira, contiendas. Esos son deseos de la carne que son contra el espíritu. Y te puede pasar. Claro que te puede pasar. A mí me ha pasado. A todos los hombres de Dios les ha pasado. Pero tenemos que rectificar. Enciérrese en el cuarto. Busque a Dios. Diga, Señor, ¿qué pasó? El Señor le dé el poder para que todo pleito, todo deseo de la carne se vaya. Todo demonio que entró, toda puerta que usted abrió, la pueda volver a cerrar. Él nos da la capacidad de pedir perdón, de amar. De esa manera vamos a extender el reino. De esa manera vamos a ser discípulos. Yo le enseño a los discípulos, tenemos que perdonar, hijos. Pase lo que pase, nos digan lo que nos digan, nos insulten lo que nos insulten. Tenemos que perdonar. Porque de esa manera nosotros estamos siendo testigos. Estamos extendiendo el reino. La gente ve y va a ver en nosotros que tenemos esa capacidad de perdonar, de enseñar sobre el amor. Hablar sobre 1 Corintios 13, el amor todo lo puede, todo lo soporta. Mire qué poderoso. ¿Por qué se divorcia la gente? Sencillamente porque el demonio entraron en pleito, entraron en ira, entraron en contienda y vino el divorcio. Y eso sucede, pero no debe pasar. Porque a nosotros nos dio para extender el reino, no para dividir el reino. Dios nos da el poder de la gran comisión. Tenemos que ser discípulos. Escuche, hacer discípulos es lo que Dios nos dio. Dios nos dio esa capacidad, nos dio el poder con un propósito. Amados, el poder de Dios salva.
sana, libera, transforma y nos da la victoria. Hoy Dios quiere que dejemos de depender de nuestras fuerzas y que vivamos en el poder del Espíritu Santo. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Si quieres ver la obra de Dios obrando en tu vida, en tu familia y en tu ministerio, ora conmigo y di: Señor, reconozco que necesito tu poder. Lléname de tu Espíritu Santo. Fortalece mi vida y úsame para tu gloria. Amén. Te habla del apóstol Sergio Aguilar desde Honduras, San Pedro Sula, Iglesia, Ministerio, la Familia.